impresionante, porque nosotros lo vemos como el bautismo, a veces como lo hicieron con los niños. Vamos al bautismo de un niño. ¿Qué hace con un niño chiquito? La Iglesia Católica le echan agüita, ¿no es cierto? Y después un bautismo de la Iglesia Evangélica, pues ya más grandes, con conciencia, los meten en el agua y pasa rapidito. Ese es el bautismo. Pero ahí no se arrancó el bautismo. El bautismo fue cuando Jesús dijo unas palabras súper interesantes que todos nosotros tenemos que tomar en cuenta. Así es que bautismo para Jesús es inmersión y después emerger, ¿no es cierto? Salir otra vez de ese punto crítico que es el bautismo. La palabra bautismo significa debajo de, ¿sí? Estar sumergido en, bajar al nivel, ¿sí? ¿Y qué era bajar al nivel? ¿Qué era para Jesús bajar al nivel? Como el primer bautismo que se menciona es el bautismo de Juan, ¿no es cierto? Y todos sabemos que Jesús fue bautizado con el bautismo de Juan. Creemos que ese es el bautismo. Hay personas que leen la Biblia poquito, pero leen el Nuevo Testamento y leen al principio de un capítulo del Evangelio o dos o tres, leen del otro capítulo del otro Evangelio, así van leyendo poco a poco y se les queda grabado que Jesús se bautizó. Cuando son creyentes, se bautizan porque Jesús se bautizó. ¿Han oído eso? Yo me bauticé porque Jesús se bautizó, pero ese no fue el bautismo propiamente de Jesús, ese se llamó el bautismo de Juan. Así se catalogó y así quedó claro. Ese es el bautismo de Juan. El bautismo de Jesús iba a ser otro, ¿sí? Y de eso precisamente hoy vamos a hablar, de lo que es el bautismo de Jesús. Cómo Jesús nos deja claro en la Biblia del bautismo. Cuando en la Biblia se refiere al bautismo de Jesús, lo refiere Jesús después de haber sido bautizado del de Juan. Es decir, no se está refiriendo al de Juan, porque está hablando de un nuevo bautismo, del siguiente paso que él tiene que dar, de algo que viene detrás de él. Entonces, dijo de esta manera Lucas capítulo 12:50, dijo así, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Palabra de Jesús, Lucas capítulo 12:50, de un bautismo tengo que ser bautizado. No dijo fui bautizado. ¿Están viendo ustedes? Tan importante que es leer la Biblia en español. Que yo siempre la leo en español. Sí, pero hacemos el entendimiento mediante nuestra idea teológica escondida detrás de nosotros. Se llama conceptos preconcebidos, que cuando leemos algo con conceptos preconcebidos no nos damos cuenta de lo que está diciendo Jesús. Aquí claramente dice, un bautismo, nada más va a tener Jesús que ser, tengo que ser. Tengo es, yo tengo, está hablando de él. Ser bautizado es en tiempo futuro. No dice fui bautizado, es tengo que ser bautizado, por eso se lo subrayó. Él está diciendo que va a tener que ser bautizado. Cualquiera diría, pero Jesús ya fuiste bautizado. No está hablando, ese es el de Juan. Este es el bautismo de Jesús. Y sigue diciendo, y cómo me angustia hasta cuando se cumpla. El hasta que se cumpla es marca un tiempo también, un tiempo futuro. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, esto es importante entenderlo. Él no está hablando del que tuvo. Tengo que ser bautizado y está hablando de la angustia que tiene hasta que se cumpla. ¿Ustedes creen que Jesús estaba angustiado porque lo iban a meter al agua y lo iban a sacar después? ¿Se angustiaría Jesús por ese bautismo? Bueno, yo sí he visto personas, yo he bautizado muchas personas, yo sí he visto personas que se han angustiado cuando les vamos a bautizar. ¿Ah? ¿Por qué se angustian? Ay, me voy a meter a lo primero porque les pongo agua fría para que se templen bien, ¿no es cierto? Segundo, porque piensan, se van a meter y yo no sé estar debajo del agua. Bueno, cuando yo bautizo a las personas, yo me aseguro taparles la nariz, taparles la boca, meterles es un asunto de segundos. Algunos debería de tenerles un par de horas ahí abajo, pero bueno, me aguanto, ¿no es cierto? Para los segundos, que es para todo, yo no califico, es Dios que califica. Para que todos los pecados se mueran, no necesita más que estar segundos abajo y le saco. Bueno, hay personas que saben que van a pasar ese ratito, pero ¿será que Jesús está diciendo,
¿Cómo me angustio a que se cumpla ese bautismo? ¿Por qué Jesús se está angustiando? ¿Sí? Así es que ahí vemos un bautismo, la persona queda completamente sumergida en el agua, porque es debajo de, bautismo es debajo de, tiene que estar debajo del agua para ser bautizado. No tiene que ser por aspersión, no tiene que ser un poquito de agua en la cabecita, tiene que estar sumergido porque toda la persona tiene que quedar debajo de. Ya vamos a ir viendo a lo que se refiere. Sigue diciendo, esto es ya el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo, fiel en pasar el mensaje de Jesús a sus siervos, ¿no es cierto? Dice que Pablo, después de recorrer las regiones superiores, hallando a ciertos discípulos, ya el evangelio había crecido por todos lados en el libro de Hechos, ya Pablo andaba predicando, pero dice que encontró ¿qué? Ciertos discípulos, habían algunos discípulos, veamos aquí, sigue diciendo la escritura, les dijo, cosa importante, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Buena pregunta. ¿Será importante el Espíritu Santo en la persona? Por supuesto. Es mucho más importante, es lo más importante después de haber creído, recibir el Espíritu Santo. Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Es decir, como el Evangelio había crecido por todos lados, habían oído de unos, habían oído de otros, como hoy en día. Hoy en día hay muchos lugares donde las personas reciben el Evangelio. Hay muchos lugares donde personas se entregan a Cristo y después se pueden juntar con alguien más. Y en este caso Pablo les pregunta, ¿no es cierto? Y ellos dicen, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Como es sumamente importante, entonces Pablo empieza a indagar. Las preguntas que Pablo pasa es para saber en qué punto se encuentran ellos en este momento. Ahí está Inesita, nuestra hermana que se conecta por Zoom. Ahí está Inesita siendo bautizado. Muy bien. Y dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Como Juan había estado bautizando, ellos se bautizaron en el bautismo de Juan. Conocieron a Jesús y dijeron, es que yo ya estoy bautizado porque Juan me bautizó. Ok. Les explica el apóstol Pablo, le dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen, que qué, que creyesen en aquel que vendría después de él, después de Juan, ¿no es cierto? Esto es en Jesús el Cristo. Juan les bautizaba para que creyesen en aquel que había de venir, porque en ese momento todavía, cuando Juan bautizaba, Jesús no se había manifestado. Así es que Juan Bautizado les decía, ok, ustedes van a tener que creer en aquel que viene después de mí. Juan dijo, yo estoy allanando el camino del Señor, estoy preparando el camino del Señor. Esto dijo Juan, ¿no es cierto? Y cuando entonces Juan ya bautizó a Jesús, entonces Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él se refería. Y les está diciendo, no, pues Juan les dijo que se bautizaran para que creyeran en aquel que habría de venir. Esto es, en Jesús el Cristo. Vamos agarrando la idea, ¿sí? Mire qué bonita es la palabra de Dios, cómo es de explícito la palabra de Dios. Cuando oyeron esto, los discípulos rápido entendieron. Cuando oyeron esto, la explicación que le está diciendo Pablo, se bautizaron en el nombre de Jesús. Ahí ya viene el nuevo bautismo. ¿Ya habían sido bautizados con el de Juan? Sí. Pero ese no era el bautismo de Jesús. Ese era el de Juan. Nosotros no tenemos que ser bautizados en el bautismo de Juan porque esto era solo para los judíos. Nosotros tenemos que ser bautizados en el bautismo de Jesús. Los judíos que se habían bautizado en el bautismo de Juan, ahora se tenían que bautizar en el bautismo de Jesús. Así es que se bautizaron en el nombre de Jesús, ¿no es cierto? Esta es nuestra hermana Tati Herrera. Y miren, ella sí se fue al río Jordán a bautizarse. Esto es en el río Jordán. A Tati yo le había bautizado con su esposo, pero cuando se fue a Israel se bautizó en el río Jordán. Bueno, está bien, no hay problema. Mejor que eso sobre y no que falte, ¿no es cierto? Entonces ahí está. Vean, y habiéndose Pablo impuesto las manos después de que se bautizaron, Pablo les impuso las manos y regresa al tema principal que Pablo está queriendo, el Espíritu Santo. Y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. ¿Sí? Y dice la escritura, este es Denis Samaniego, ¿no es cierto? Cuando fue bautizado, ¿usted recuerda de Denisita?
Bueno, esta la de necesito una foto de las que más me encanta porque cómo sale con esa felicidad del agua, ¿no es cierto? ¿Ah? Y dice, entonces se bautizaron, eran como 12 personas. El libro de Mateo, capítulo 20, 18. Jesús les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén. Cuando Jesús sube a Jerusalén, siempre tiene que tener mucho cuidado porque le quieren matar. Pero en este momento que está diciendo de nuevo que sube a Jerusalén, ya se va a cumplir el tiempo en que él va a ser sacrificado. Entonces ya para entonces ya les da nueva información. Y dijo, y el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, ¿sí? Será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Les está aclarando a los discípulos lo que va a pasar con él. ¿Me explico? ¿Sí? Sigue diciendo, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Todo esto ejemplifica lo que es el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús es desde que lo agarran, desde que lo azotan, desde que lo golpean y desde lo crucifican y termina su bautismo cuando resucita al tercer día. Así es que si se dan cuenta, por eso dijo él, ¿cómo me, cómo me angustio que hasta que suceda? Ahora entendemos. Claro, él se estaba refiriendo a su muerte y resurrección. El bautismo de Jesús fue cuando él murió, pero para morir tuvo que ser golpeado, lastimado, dolido, ¿no es cierto? Todo el sacrificio que tuvo. Murió, estuvo 3 días y al tercer día resucitó. Ese es el bautismo de Jesús. Porque si hubiera sido el de agua, él no se iba a afligir por mojarse, por favor, ¿no es cierto? O por lo menos si se afligía, no lo iban a dejar escrito. Dejan escrito porque obviamente Jesús iba a tener aflicción. Sabemos que en Getsemaní Jesús oró, ¿no es cierto? Si es posible que no pase de mí esta copa, que no sea yo bautizado de esta manera. Yo no sé aquí en el Ecuador, algunos de ustedes me van a confirmar o no, pero en algunos lugares el bautismo, que no se refiere a lo religioso, ¿alguien se da cuenta que se refiere al bautismo cuando van a la universidad y entran por primera vez a la universidad? Bautizan aquí a los muchachos cuando entran por primera vez a la universidad. En Guatemala, lo que menos quiere un joven bachiller entrar a la universidad es para que lo bauticen. Porque el bautismo, hay las diferentes facultades, ¿no? Pero una de las facultades los golpean, les echan pintura, los escupen, los patean, les echan agua hirviendo, les echan agua fría, les cortan el pelo, pero no les cortan el pelo así bonito como algunos de ustedes tienen el corte bonito, no, les trasquilan el pelo. Y tienen que llegarse a su casa y los mandan en calzoncillos pintados. Así es que los muchachos tienen que ir a sus casas y es en bus o como sea. Y en la casa, ay, mi hijo, ¿de dónde vienes? De mi primer día de universidad. ¿Y qué es esto que te pasó? Me bautizaron. ¿Me explico? Yo decía, pues qué tontera, qué grosería, ¿no? Pero para ellos bautismo implica, para ingresar, tienes que sufrir todo esto para que después seas digno de ser en la facultad. Esa es más o menos la idea. Qué cosas, ¿no? Pero mire, pues el bautismo de ellos. Entonces, en este caso, en el bautismo de Jesús, fuese lastimado, golpeado y todo lo demás que ya expliqué. Bueno, aclara, ¿no es cierto? Entonces se le acercó, oyendo esto, mire pues, oyendo esto, la madre de los hijos de Zabadeo se acercaron ante él y le pidió algo. Ahí está la mamita, que siempre intercede por los niños, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Cuántas son las mamás que siempre interceden por los hijos? Muy bien. Las demás también deberían de interceder por los hijos. Tal vez no tanto, pero también deberían. Ay, a mi hijito ni me lo toquen, ¿no es cierto? ¿Ah? Entonces aquí viene esta mamá y oye que Jesús va a ser glorificado y oye que Jesús va a ser el rey. Y entonces esta mamá pilas, viendo que los dos muchachos son simpáticos para Jesús, Jacobo y Juan, le caen bien a Jesús, son de los 12, son de los íntimos. Entonces la mamá se acerca y le dice, ella le dijo, ¿qué quiere? Le dijo Jesús, ella dijo, ordena que cuando tú vengas, pues te sientes en tu reino, estos mis dos hijos, ¿ah? El uno a tu derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué tal? ¿Qué tal para pedir? ¿Ah?
Usted, mamá, no sea escasa, siempre pida lo que más pueda, ¿de acuerdo? Siempre pida lo que más pueda para sus hijos. No está mal, esto está correcto. Creo que siempre tenemos que velar por el bien de nuestros hijos y por su estabilidad social y económica. Aquí está, el Rey Jesús, derecha, Juan, izquierda, Jacobo. ¿Qué tal? Y la mamá, bien, gracias, bien servida también, porque ni modo, ya los hijos iban a estar bien puestos. Bueno, yo creo que se están agarrando la onda. Entonces, Jesús le respondió, dijo, no sabes lo que pides, le estás diciendo. Y les pregunta, hace Jesús una pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizados? Mire, Jesús le está preguntando una cosa seria. Recuerda cuando el Señor Jesús le dijo al Padre en Getsemaní, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, Él no quiere beber ese trago amargo. ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo sé ir bautizado? Y ellos dijeron sí, porque no entendían, no sabían exactamente, no estaban entendiéndole a Jesús profundamente, pero Jesús les responde. Esta es la Carmelita Carmona de Carmona, ¿no es cierto? Y esta es la... ¿alguien me ayuda? Ay, acabamos de estar orando por ella porque gracias a Dios salió bien del hospital. Está muy bien, está sanita, está muy bien. Pero ya me voy a recordar de su nombre. Aquí en el camino me recuerdo. Estoy pensando en lo que voy a decir, más bien dicho. Y le dijo, a la verdad, escuchen lo que Jesús les contestó. A la verdad, de mi vaso beberéis y del bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. ¿Por qué? ¿Por qué del vaso? Porque ya va a ser de la copa cuando tomamos la Santa Cena, ¿sí? Y del bautismo, porque nos vamos a bautizar en la semejanza. No lo vamos a hacer igual que Jesús. ¿Cuántos están felices que no tenemos que sufrir como Jesús? Obviamente, ¿no? No aguantaríamos. Capaz que terminamos como Pedro. En la primera Pedro salió corriendo y eso que era el más valiente de todos. ¿Qué será de los demás? Entonces, este es Felipe Daus, el primero que aparece es Felipe Daus. De ahí está su servidor unos añitos atrás, ¿no es cierto? Y ahí aparece Alex. Alex es el joven morenito que está acá. Lo tengo 2 veces al lado derecho de ustedes. Está Alex cuando lo están bautizando y sus 2 amigos, ¿sí? Quiero decirles que la vida de Alex cambió. Alex y sus amigos fueron recogidos por Felipe Daus, un misionero que tenían la fundación todavía está, se llama Casa Gabriel, pero él los fue a recoger porque andaban en las calles. Y estos muchachos fueron reformados, se bautizaron. Y hoy Alex, para mi sorpresa, voy a una actividad del colegio de mi hija, donde trabaja mi hija y están sus hijos estudiando, la Alianza Cristiana y Misionera, Academia Alianza en el centro de Quito, en Quito. Y cuando llego me dice un joven simpático, hola Luis Toledo, me dice. Yo, hola, ¿qué tal estás? ¿No me recuerdas? Yo, sí, tengo una idea de que te conozco. Tú tenías 2 hermanos más, porque él tiene 2 hermanos más. Sí, me dice, soy yo, no me recordé el nombre. Qué bueno, ¿qué haces aquí? Trabajo aquí en la Alianza. Y me muestra su carnet que tenía colgando. Trabajo aquí en la Alianza. ¡Wow! No se imaginan qué emoción sentí. ¡Qué alegría! Pensar que este muchacho ahora tiene un trabajo digno, donde es amado, es respetado, donde él ama y respeta, donde tiene un lugar espectacular. Ahí no lo tienen por lástima, ahí lo tienen por buen hombre, por buen trabajador. Un hombre reformado. Qué lindo, ¿no? Entonces estos muchachos se bautizaron. No sé la historia de muchos de ellos, de algunos sí sé, otros de ellos se hicieron pastores, otro se fue a un grupo de alabanza. Es decir, muchas cosas pasó con los chicos que crecieron de Casa Gabriel. Entonces ellos se bautizaron con nosotros. Dice, pero él le dijo a la mujer, pero el sentarse, está hablando con la mamá, se recuerda de los hijos de Zebedeo. A la mamita le está diciendo, le está aclarando, pero el sentarse a la derecha.
Mi hija linda, le dijo, ¿no es cierto? Al sentarse a la derecha o a mi izquierda, no es mío darlo. Por mí fuera, tal vez, no necesariamente, ¿no? Pero no es mío darlo, sino aquel para que quienes está preparado por el Padre. Es decir, cuando Jesús esté en su reino, el que esté a la derecha de él y el que esté a la izquierda va a ser el que el Padre decida. Punto. Jesús dijo, no es mío darlo. Esto va a ser cuestión de mi papá, de Dios. Entonces ya le quitó el peso de encima a la mamá de que siga insistiendo, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora algunos reconocen esta jovencita que está queriendo entrar a la piscina por el bautismo. A ver, levante la mano que le reconoce. Ah, el Panchito le reconoció y también ustedes. Es la Vero. A ver, Vero, levante la mano. Ahí está la Vero. Ese es el día en que Verónica se bautizó. Bueno, ya vamos a escuchar que ella nos cuente un poquitito de esto, ¿no es cierto? Porque este paso del bautismo todos los cristianos lo dan, toditos. No hay cristiano que no dé el paso del bautismo, porque aquellos hombres inmediatamente se bautizaron. Yo lo puse en el boletín, aparecen 8 casos del bautismo en la Biblia, y en los 8 casos, 7 casos se bautizaron el mismo día que creyeron. En la Biblia se ha registrado que el mismo día creyeron, fueron bautizados, creyeron y fueron bautizados. Aquí en nuestra idiosincrasia, ¿no es cierto? Creen, a ver si reciben un curso, y después de un curso de 3 meses, después, si lo pasaron todo, los pueden bautizar. En la Biblia, ¿cuántos les gusta ser bíblicos? Creen y son bautizados, pero no a la fuerza. No podemos agarrar a nadie a la fuerza y bautizarle, por muy bien que sea. Cada quien tiene que decidir, creer y decidir y bautizarse. Bueno, ahí está Vero dando los pasos, ¿no? Y aquí está Pancho a la casa, perdón, a la vista, ¿no? A la casa dije, no, pues a la vista nomás. ¿Ah? Ahí está Panchito y el, con el suegro, este es tu papi, ¿verdad? Y su esposa. Ahí están viendo, ¿no es cierto? El bautismo, mi hija se está bautizando. Sí, estaba entrando la Vero antigua, no dije vieja, ¿verdad? ¿Qué tal? Antigua, entra en el bautismo y va a salir una Vero nueva. Panchito, felicitación. Panchito ya tiene la Vero nueva, ¿no? Qué bendición. Y ella también está nueva. Qué bendición. Bueno, dije, Jesús dijo, todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Qué hermoso, ¿no? Esto es algo increíble. Cuando uno se bautiza, no es tanto delante de las personas que uno lo hace, porque hoy pues estoy presentando una foto y estoy, digamos, mostrando lo que le pasó a la Vero, lo que le iba a pasar según en la foto, ¿cierto? Pero lo más importante es lo que pasa espiritualmente, legalmente, hermanos queridos. El hombre está destinado a la paila, legalmente. El hombre está destinado al infierno. Legalmente, el hombre perdió el derecho del cielo cuando pecó. Y como dice que el pecado pasa de uno a otro, y dice, por cuanto todos pecados, todos están destinados a la perdición, al juicio eterno. Es decir, el mundo entero va hacia la paila. Los únicos que se van a salvar son aquellos que han creído en el nombre de Jesucristo y que y creyéndole le han obedecido. ¿Cuántos están aquí que le han creído a Cristo? Nosotros vamos salvos. Ahora, no sería justo irnos solitos nosotros y dejar al resto. ¿Ah? Solo yo en la foto voy a salir con el Señor. Uno a la derecha, otro a la izquierda. Por favor, estos egoísmos. ¿Cómo vamos a permitir que el resto del mundo se vayan al infierno? Nosotros les vamos a predicar para que se conviertan, para que se bauticen y para que igual que nosotros se vaya. Pero lo que está pasando en el bautismo es un acto legal. Porque Dios tiene que hacer todo legal. Jesucristo muere, se bautiza y al tercer día se levanta. Nosotros solo lo vamos a hacer en la semejanza del bautismo de Jesús.
pero lo vamos a hacer en su nombre. Así como por el nombre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, así en su nombre nosotros nos bautizamos, nos sumergimos en el agua como hemos visto acá y se levanta el nuevo hombre. Es un acto legal. Es un acto legal que lo están viendo las huestes celestiales de maldad. El diablo. El diablo se da cuenta que nosotros nos perdió. El rato que nos bautizamos estamos perdidos para el diablo. Mientras no estamos bautizados, el diablo todavía tiene acceso a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos el gran ejemplo del gran bautismo masivo que hizo Dios del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba cautivo, eran esclavos en Egipto. ¿Recuerdan esto? ¿Sí? ¿Y quién era el señor de ellos? Faraón. Él era el señor porque era el señor de los esclavos. Pero Jesús, viene Dios y saca al pueblo con las señales. ¿Cuántos recuerdan las 10 plagas? Pero ¿cómo termina sacándolos? Aparentemente ya se los llevó. Ellos ya se habían ido. Y de repente dice Moisés, vemos una gran nube de polvo, viene tras nosotros Faraón con sus carros y ahora nosotros estamos aquí atrapados porque aquí está el desierto y aquí está el mar. Ahora sí nos fregamos porque Faraón nos va a encontrar acá y nos va a matar. ¿Cuántos están en la historia conmigo? Entonces le dijo Dios a Moisés, Moisés, levanta la vara y abre el mar para que mis hijos pasen del otro lado en seco. Y levantó la vara, les estoy haciendo corto el resumen, ¿no es cierto? Y el pueblo entero pasó. Y cuando Faraón, que los perseguía, intentó pasar, ¿qué pasó? El mar se cerró. ¿Quiénes pasaron del otro lado? Los israelitas. ¿Quiénes se quedaron dentro del mar ahogados? Sus captores, sus seguidores, Faraón y todos los que le perseguían. Ese fue el bautismo de los de Israel. Pasaron debajo del mar, solo que en seco. Del otro lado, Faraón intenta pasar, el mar le cae encima y mueren todos. Eso es seña que el captor, los que le perseguían, una vez que pasaron del otro lado, los que le perseguían ya no le persiguen. ¿Me explico? Tan importante es esto. Ellos tenían temor porque nos van a seguir persiguiendo toda la vida. ¿Cuántos creen que el diablo los persigue toda la vida? No levante la mano. No quiero enojarme todavía. Pero hay algunos que sienten la perseguidora. ¿Qué tienes? Ay, la perseguidora. ¿Qué te persigue? El pasado, el pecado, el miedo, el temor. Estás con algo que te persigue que, escúcheme, ya no te persigue si te bautizaste. Porque el pecado y tu perseguidor va a quedar debajo del bautismo. Jesús en la cruz cuando murió llevó todos nuestros pecados y los dejó ahí abajo. Y entonces se levantó él y cuando él se levanta resucitado, obviamente sin los pecados nuestros y él nunca tuvo. Así nosotros cuando morimos, morimos con nuestros pecados en el agua del bautismo y se levanta el nuevo hombre en Cristo Jesús, como los egipcios pasaron del otro lado y ya no tenían perseguidores. Pero yo me he encontrado a muchos cristianos que les pasó lo mismo que los egipcios. Pasaron del otro lado, el mar se cerró. Si vieron o no vieron, el mar está cerrado. Ya no los persigue nadie y ellos todavía andan con miedo. He visto cristianos con miedo porque no creen. El pueblo de Israel tenía miedo. Una vez que pasó, todavía tenía miedo de sus captores, aunque estaban muertos. Algunos le tienen miedo al diablo, aunque el diablo ya está perdido, está muerto. ¿Quién lo venció? ¿Usted? No, Cristo Jesús lo venció. Asegúrese de una vez por todas que es Cristo quien venció. Entonces salieron del otro lado y para testimonio de ellos, el mar arrojó los muertos a la orilla. Nunca tanto se habían puesto tan alegres por muertos en la orilla.
estos eran mis captores. Pero estoy seguro que algunos mediosos, ¿cómo se dice? Miedosos. Algunos miedosos. Ah, qué buenas. Algunos miedosos, ¿no es cierto? Vieron los cadáveres, ¿sí o no? Vieron a Faraón tirado. Y ahí estaba y se acercaban. Y Moisés les dijo, patéalos. Ay, no, no voy a hacer que se levanten y me muerdan. Porque el diablo es el diablo, el diablo es fregado. El diablo está pisoteado por Cristo. Fue derrotado en la cruz. Y lo único que el diablo hoy puede hacer es mentirnos, engañarnos. Pero es buenazo para eso, verán. Traernos temor, es buenazo para eso. Entonces, ¿por qué eso le tenían miedo? Yo le animo a que patee al diablo. Ya está vencido. A todos sus seguidores, a los caballos que venían tras de usted, a las carrozas, están todas tiradas en el mar. Ya no se van a levantar, a no ser que usted les dé poder en su mente, en sus miedos, en sus temores, en sus malos actos. Alguien que me diga amén, por favor. Anímeme a mí con la prédica, porque no quiero ni pensar que algunos pensarán que todavía tienen el seguidor detrás de usted. Por eso es que el Señor no quiere que usted esté viendo para atrás quién le persigue. Puesto los ojos en Jesús. Los de atrás son fantasmas que no existen, que los crea el diablo para que usted se distraiga, para que usted no camine y corra con paciencia la carrera que tiene por delante, que es en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta qué importante es el bautismo? Y qué importante es entender lo que Jesús hizo en la cruz. Tan importante que Jesús se haya bautizado porque ahora se levanten. Así es que si nosotros le confesamos delante de los hombres y nos bautizamos, el diablo sabe que está fregado, que ya cruzamos el mar, ya sabe que estamos del otro lado, ya sabe que no puede hacer nada más que engañarnos, asustarnos, sacarnos la lengua, hacer una payasada. Él es bueno para eso. No trate de yo tratar de imitarlo. Soy malo. Por más cara fea que tenga, soy malo para imitarlo. Él sabe hacer más caras más feas que yo, para que usted se asuste y no le crea a la verdad. Más el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. O confesamos, o con nuestro silencio y callamos. No estamos confesando el nombre del Señor, le estamos negando. Llegó unas de esas figuritas que mandan, que yo nunca veo, las borro todas. Pero mi esposa me dice, ¿ya viste esta? No, dice, no leí nada, porque yo no leo estas cosas. Me dice, a ver, si está bonito, me dice. Y dice, le preguntó a una persona, ¿usted cree en Cristo? Y esta persona le preguntó, yo casi creo, casi creo. Entonces el otro le contesta, así es que cuando Cristo venga, casi se lo va a llevar. Casi se lo va a llevar. Poco le dio chiste. Yo casi creo. No diga casi creo. O cree o no cree. Porque si casi cree, no le va a servir, casi se lo va a llevar, pero no se lo va a llevar. Porque el Señor no se va a llevar a los que casi, se va a llevar a los que creen, a los que le confiesen, a los que no les va a negar. Lo va a negar delante de Dios. Amén, los ángeles. ¿Ya se puso duro este mensaje? ¿Quieren oír el resto? Ella va a estar mejor. ¿Sí? Al principio, dice, el principal de la sinagoga creyó en el Señor Jesús. Es decir, un judío principal de una sinagoga. Recuerde que la sinagoga eran los templos pequeños que tenían los judíos. Había el templo principal, pero como no todos podían ir al templo principal, en cada ciudad había una sinagoga, como actualmente hay sinagogas judías. El principal de la sinagoga, que tuvo que haber sido alguien importante, ¿no es cierto? Creyó
en el Señor con toda su casa. Le voy a hacer una pregunta que usted ya la sabe y me va a contestar bien. Él creyó con toda su casa. ¿Se refiere que creyó él y las paredes de su casa? No. Siempre cuando habla en la Biblia de casa se refiere a su esposa, a los hijos, al marido, a los hijos, a la abuela, al nieto. ¿Ah? Quiero decepcionarlo. Los perros no creen. Sí los decepcioné. Eso no quiere decir que no van a haber perros en el cielo. No. Algunos santificaditos, ¿no? Los que no hayan mordido tan duro. Dice, entonces, él creyó con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran ¿qué? Bautizados. Creían y eran ¿qué? Creían y eran ¿qué? Usted creyó y va a ser. Wow, esto va a estar tremendo en mi casa. Les cuento que sí van a caber todos, ¿no, Yoli? Sí caben todos allá para bautizarles el sábado. Sí, dice la Yoli, vecina mía. En estos bautismos me encanta porque creyó él y toda su casa. Cree uno y los demás hacen fila. ¿Ah? Está bueno, ¿no? Estuvo chévere. Uy, yo he bautizado cientos de personas. Y no porque me guste. Yo también le tengo miedo al agua fría. No porque me guste, hermanos, sino porque veo que la iglesia no le ha dado la importancia que se merece. Cuando veo que la iglesia no le da la importancia que se merece, me toca a mí hacer entender porque esto ha estado velado para la iglesia. Ah, cuando quiera se bautiza. Yo creí en el Señor Jesús. Mi conversión fue espectacular. Pero yo no tuve quien me guiara. La hermana de María Teresa se puso tan contenta que yo había recibido a Cristo que ya no me volvió a hablar de Dios. Y empezamos a ir a la iglesia. El pastor de la iglesia me echó el ojo. Dijo, ah, este se ve que tiene ganas, ¿no? Y entonces me dijo, venga, ayúdame. Yo con gusto le ayudé. Y entonces llegó el punto que me dijo, quiero que tú le prediques, siendo yo joven soltero, quiero que tú le prediques a los hombres de la iglesia, solo al grupo de hombres. Bueno, le digo yo, me gustaría, pero yo creo que debería ser bautizado. Y por poco se cae de espaldas el pastor. Él era un pastor bautista, era una iglesia bautista. Y yo no era bautizado, qué chistoso, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces el pastor dice, ¿cómo así no es bautizado? No, le digo, no me he bautizado, nadie me ha dicho, no, pero yo pienso que yo pienso que debo bautizarme, le digo yo. Preparó bautismos para el siguiente domingo. Los bautismos eran en la iglesia. Había un bautisterio así, y todo el mundo iba a ver los bautismos. Así es que yo dije, unos 20 o 30 se van a bautizar conmigo. Ahí voy a ir, aunque soy grandote, entre todos me voy tapando para que no me vean, ¿no es cierto? Como soy chiquito. Sorpresa, solo yo me iba a bautizar. Así es que el único que se iba a bautizar era yo. Así es que todos bravo, bravo, todos felices. Yo también. Ya me bauticé, ya me bauticé. ¿Ah? Porque no hubo quien. El apóstol Pablo fue el único caso que no se bautizó el mismo día que creyó. ¿Sabe por qué? Porque él tuvo un encuentro con Cristo. No habían cristianos a su alrededor. Y le dijo, ve a buscar a un hombre que se llama Ananías. Pablo llegó a los 3 días porque Pablo quedó ciego. Ciego llegó Ananías. ¿Quién eres? Soy Pablo. El Señor me dijo que viniera contigo porque tuve un encuentro con Cristo. Y entonces Pablo oró por él, se le cayeron las escamas y logró ver. Y le dijo, ¿ya fuiste bautizado? No, le dijo, nadie me ha dicho. ¿Qué esperas? ¿Por qué te detienes? Al apóstol Pablo. Anda y lava tus pecados. Fueron las palabras textuales. Usted le va a tener que leer o venir la próxima semana para que yo le comparte esta parte por escrito. Y Pablo se bautizó. Todos los demás casos el mismo día se bautizaron. Creyeron y se bautizaron. Hace una semana les dije que el Señor Jesús antes de irse le dije,
le dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio y a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Creyere y fuere bautizado, acto seguido será salvo. Y el que no, será condenado. O ya es condenado. Estas señales seguirán a los que creen. Primero se van a bautizar, después van a echar fuera demonios, van a imponer manos sobre los enfermos y estos sanarán. Si les mordiere cosa mortífera no les hará daño. ¿Ah? Todo eso ya se los compartí la semana pasada. Les di testimonio de algunas cosas de estas. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Este es un caso interesante. Este es un judío que se hace cristiano llamado Apolos, natural de Alejandría. En aquel tiempo habían las capitales donde estaba el conocimiento. Una de ellas era Atenas y otra era Alejandría. Ahí estaba el conocimiento. Así es que este Alejandro venía de una ciudad, de una metrópoli, pues, ¿no? Para que usted diga, de Nueva York, ñaño, ¿qué pasa? ¿Ah? Entonces, varón elocuente, capaz de hablar, poderoso en las escrituras. ¿Qué entiende usted por poderoso en las escrituras? Que conocía bien las escrituras y las aplicaba bien. Eso lo entiendo yo por poderoso. Aún así, escuche lo que pasó. Este había sido instruido en el camino del Señor, hablando de Jesús, y siendo de espíritu fervoroso, de ánimo, ¿no es cierto? Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente a Jesús, al Señor, aunque solamente conocía el qué, el bautismo de Juan. Él también estaba como los otros 12 que habían sido bautizados. Muy inteligente, muy capaz. La capacidad, la inteligencia y cierto conocimiento no son suficientes si no tenemos la enseñanza completa. Y los apóstoles se encargaban de que toda la enseñanza de Cristo se hiciera. Yo estoy obligado con ustedes de enseñarles todo el consejo de Dios, no de obligar a nadie. Amén. Así es que, y dice, aquí está esta pareja linda, esta es la Tati, que se bautizó en Israel, que les conté en el río Jordán. Aquí está cuando se bautizó con su esposo en mi casa. Una linda la Tati y su esposo, Carlos. Carlos. Juan Carlos. Ah, sí. Pero cuando le oyó, ahora hay otra pareja. No está hablando que le oyó Pablo. Otra pareja de cristianos. ¿Cómo decir? Escuchas que tú eres fervoroso en el Señor, pero te escucha Panchito y Vero, ¿no es cierto? Y entonces oyeron Priscila y Aquila y le tomaron aparte para no decirle públicamente, pero sí para que él entendiera, y le explicaron más excelentemente el camino de Dios. ¿Qué es lo que estoy pretendiendo yo a ustedes? Explicarles, esa es mi intención por lo menos, explicarles más excelentemente el camino de Dios. Amén. Para que sean ustedes los que decidan. Ahora, este que fue bautizado en el bautismo de Juan, elocuente, muy capaz y poderoso en las escrituras, tiene que tomar una decisión a la explicación de Priscila y Aquila. ¿Quién es la que está ahí? ¿Ah? La Vero. Pero venga, por favor, que nadie la conoce aquí. Venga nomás. Venga. Un aplauso a la Vero. Aleluya. Aleluya, Vero. Dios te bendiga. Eres de gran bendición. Panchito y Vero son anfitriones de la iglesia en casa. Y a la Vero le preguntamos, yo le pregunté, ahí le estoy haciendo una pregunta a la Vero, acérquese Vero, que conmigo para que salga en la toma. Vero, yo le estaba preguntando ahí, Vero, ¿por qué se quiere bautizar? Y usted está, qué bonita la foto, ¿no? Está pensando. A ver, ¿por qué usted se bautizó, Vero? O cuente su experiencia. Ya. Bueno, no estaba en mis planes bautizarme, la verdad, al principio. Según yo, ya había sido bautizada antes, cuando era bebé, y creía que no era necesario. Pero después de conocer a Dios, bueno, empecé a asistir aquí a la iglesia y un día en una prédica, el Señor empezó a hablar a mi corazón, a ponerme
esa como necesidad de bautizarme. Tenía que venir de él porque yo no había estado pensando en eso, ni Luis había expuesto sobre eso. Y me incomodó toda la prédica con que tenía que bautizarme y yo no entendía por qué, ni siquiera sabía qué significado realmente tenía. Y intenté hacerme incluso la loca para no hacerlo, pero hasta el final de la prédica tenía una inquietud en mi corazón. Y bueno, al final de la prédica me acerqué a Luis, le dije que no sabía bien cómo era lo del bautismo ni nada de eso, que quería que me explique y que quería bautizarme. Entonces, inmediatamente con Luisito ya fijamos una fecha y me bautizaron también en la casa de él. Em, Sentí que en ese entonces que no tenía mucho conocimiento ni mucha claridad para hacerlo, tenía que hacerlo como un acto de obediencia a Dios y que luego Él iba a revelar a mi corazón por qué tenía que hacerlo. Y también fue súper bonito porque fue toda mi familia, muchos de ellos no son cristianos, incluso fue Panchito, que no era ni mi novio, menos mi esposo. Y, y bueno, creo que fue la primera oportunidad que Dios me dio de dar testimonio de mi vida y de agradecerle por todo lo que Él había hecho conmigo. Así que les animo a quienes todavía no se han bautizado a dar ese paso y, y seguir disfrutando este camino que Dios tiene para nosotros. Qué bueno, bueno, gracias. Que Dios te bendiga. Pero fue acompañada con su familia a los bautismos. Si usted quiere ir al bautismo, va a ir acompañado con su familia, puede hacerlo o puede ir solo. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Yo sé que tengo buenos candidatos para el bautismo hoy en día, porque ya me lo han estado pidiendo. Ok, Hechos 22:14 dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Es importante que aquí nos está hablando de una relación estrecha con Dios, oír a Dios desde su boca, de él propio, de sus propias palabras, ¿no es cierto? Porque serás testigo, esto le está diciendo a Pablo, a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, le dijo Ananías a Pablo, ¿por qué te detienes? Les acabo de decir, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. No te vamos a bautizar en el bautismo de Juan, ni de la iglesia evangélica, ni de la iglesia católica, ni del bautismo de cualquier otro. Te vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué? Y esto le está diciendo Ananías a Pablo. ¿Qué te detiene? Buena pregunta, ¿no? ¿Dudas, miedos, inquietudes? Y ahí está el laberito. Ahí sí quedó de una vez. Media hora ahí y se levantó sanita. No, pero a usted solo 5 minutos. No, hermanos, es rapidito. La cámara detiene ahí la imagen, pero les metemos y les sacamos. Amén. Gracias, diga que no tengo que ser bautizado como Jesús se bautizó, sino solo en la semejanza del Hijo. Amén. Eso es espectacular. ¿Qué tal si los que se quieren bautizar se ponen de pie? Vamos a orar por ustedes. Muy bien. Bravo, un aplauso fuerte. Qué cosa más hermosa. Tú también, pero estás con el bebé, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, ¿qué tal si los que estamos al lado les imponemos nuestras manos? Parémonos, incomodámonos. Vamos a imponerle las manos, hagámosle la bulla, la fiesta, porque se van a morir. Digo, en lo espiritual mueren los pecados, ¿no es cierto? Hay que festejar esto. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos
a todos aquellos que toman el paso del bautismo. Padre, ruego en el nombre de Cristo que si tú hoy estás tomando el paso del bautismo, también se lo entregas a Jesús, lo hagas en el nombre de Jesús, lo hagas con convicción, lo hagas creyendo en el Señor, porque Dios, que es Señor, te va a bendecir y te va a levantar y te va a poner en alto, muy en alto, porque empezamos una vida dejando atrás, muerto todos los pecados, para que ya no nos persigan,